muchísimo gusto. Gracias por acompañarnos a una edición más de Los Periodistas, un programa que se transmite totalmente en vivo de lunes a viernes aquí en Grupo Radio Centro. Acompáñanos en las siguientes 2 horas porque le traemos lo mejor de la información con, usted ya sabe, una fuerte dosis de análisis y opinión. Yo soy Alejandro Páez Varela y me da mucho gusto presentar a mi colega y amigo Álvaro Delgado. Buenas tardes, Álvaro. Alejandro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a usted que nos escucha a bordo de su automóvil, en su casa, todavía en su trabajo. Le vamos a informar durante las próximas 2 horas, usted lo sabe, asuntos de interés público. Recuerde que no solamente puede seguirnos a través del 97.7 de FM en el Valle de México, sino también en el 700 AM de Guadalajara y el 1540 de la área metropolitana de Monterrey, y también a través de Facebook y YouTube en las cuentas oficiales de Grupo Radio Centro. Efectivamente, Alejandro, ha sido un día de cosecha roja en distintas partes del país, o las horas más recientes. Le traeremos también todos los detalles sobre Rosario Robles y su comparecencia ante un juez. No pierdan de vista que es la primera secretaria del gobierno de Enrique Peña Nieto que se presenta ante la justicia. Vamos a ir también con la matanza en Uruapan, y no se mueva porque ahora veremos los temas de la portada del día de mañana, como en cualquier periódico de México y del mundo. Rosario Robles Berlanga, la polémica exsecretaria de Sedesol y de Sedatu, comparece en un juzgado por presuntos desvíos de recursos públicos en tiempos de Enrique Peña Nieto. Su llegada, como se podrá escuchar en unos momentos en el audio, fue un show de cámaras, de reporteros, de empujones. El hecho es que hoy oficialmente quedó imputada por la Fiscalía General de la República y por la Auditoría Superior de la Federación por el posible delito de mal uso de 5,072,358,846 pesos que se dieron a través de contratos irregulares durante su administración. Aquí. Ahí estamos. Lo único que les quiero decir en este momento, porque voy a entrar a conocer apenas en este momento. Aquí estoy como lo prometí, dando la cara como la he dado siempre y muy tranquila. Rosario, ¿hay algún temor de que puedas quedar? Al final platicamos. Muchas ¿Alguna gracias. orden de aprehensión oculta que tengan? Al final platicamos. En otro tema, autoridades hallan en 3 distintos puntos de la ciudad de Uruapan, Michoacán, 19 cuerpos colgados en un puente, desmembrados y tirados en bolsas de plástico en la vía pública. Se le atribuye a una guerra de cárteles. Las extorsiones dejan sin tortilla, así como lo escucha, a Celaya. Esto en el estado de Guanajuato. Una banda mató recientemente a 3 empleados de una tortillería cuyo dueño quiso resistirse a una extorsión. Y también en Guanajuato, que es primer lugar en asesinatos violentos, la cruenta guerra entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Santa Rosa de Lima suma 35 muertos en solo 4 días. Y en Puebla, el horror de los linchamientos. 7 personas fueron asesinadas por pobladores ayer en Cohuecán después de acusarlas de secuestradores. El gobernador Miguel Barbosa anuncia que irá al pueblo
donde pasaron los hechos. ¿Por qué ahora matan a más mexicanos que antes? ¿Por qué este repunte de violencia? Un think tank, un centro de reflexión, tiene algunas respuestas. Y sí, asómbrese, el cambio de régimen político en México está entre esas razones. Y su expresidente favorito, Vicente Fox Quesada, renunció. El expresidente favorito de Álvaro Delgado, Vicente Fox Quesada, renunció hoy a la seguridad que le otorga de manera gratuita el Estado mexicano. Y lo hizo en una carta tan escueta que apenas da las gracias por 20 años gratis de seguridad. Y para la foto de portada, de nuestra portada del día de mañana, pues estamos perfilando a un político favorito de Alejandro Páez Varela. Oye, prefiero a Porfirio Muñoz Ledo que a tu favorito, que es Vicente Fox. Bueno, resulta que estamos proponiendo para la foto de portada de nuestro periódico de mañana, efectivamente, a Porfirio Muñoz Ledo, que aparece en un billete conmemorativo de la Lotería Nacional. De esto y más le hablaremos en las siguientes 2 horas. No le cambie, no se vaya, siga aquí con nosotros, y son las 6:07. Y vamos a seguir muy pendientes de, ojo, lo que está ocurriendo en la comparecencia de Rosario Robles ante un juez. La pregunta del día, saque plumita y anótele o apréndasela, también se puede, es: ¿cree usted que la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador ya se tardó en dar resultados? Usted puede decir que tiene paciencia o puede decir que ya se tardó. Buena pregunta. Usted diga lo que usted quiera, ya sabe que aquí nos gusta transmitir su opinión. Tenemos un teléfono multilínea que es el 52 59 11 97. Y también puede comentar en YouTube, en Facebook, y tomamos de ahí mensajes y los transmitimos normalmente cuando no se tratan de anónimos, sino de personas, individuos que firman sus comentarios. Llámenos 52 59 11 97. Vamos a un corte, no se mueva, no respire, regresamos. Escríbales al Twitter @Páez Varela y @Álvaro_Delgado. Los periodistas.
regreso aquí en Los Periodistas. Como nos gusta decir todos los días, este programa no se hace solo. En la operación técnica están Manuel Mendoza y Fabricio Almazán. En la redacción, Mónica Fuentes, y en la coordinación de entrevistas, Georgina Monroy. Telefonistas, Alejandra Ávila y Socorro Ávila. Y nuestro productor es Ángel Arellano. Y ahora nos vamos a ir a las calles de la Ciudad de México. Pero antes quiero recordarles que tenemos una pregunta polémica, Álvaro. Sí. Es polémica. Sí, por eso... Usted opine, usted puede hacer lo que usted quiera, opinar lo que usted quiera. Todos los días, usted que nos escucha, usted que nos ve, participa mucho en las respuestas a las preguntas que aquí le formulamos. Hoy no es la excepción seguramente, porque la pregunta efectivamente, Alejandro, es polémica. ¿Cree usted que la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador ya se tardó en dar resultados? Respóndanos, llámenos al 52 59 11 97 o a través de las cuentas personales de Páez Varela, @Páez Varela, y la de un servidor, Álvaro Delgado, @_Delgado. Y ahora sí, vamos directo con Rubén Orozco, nuestro reportero urbano que está... es Gaspar Betancourt, perdón. Vamos con Gaspar Betancourt, nuestro reportero urbano, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Gaspar. Aquí estamos, Álvaro, Alejandro, en la zona centro del Valle de México. Información en primera instancia del circuito de Plaza de la Constitución, todavía cerrado entre Corregidora y Moneda.
debido a la presencia de manifestantes. Ellos marcharon desde el Monumento a la Revolución, llegaron a Palacio Nacional y realizan un mitin en este sitio. Por este motivo está habilitado en modo reversible parte de este circuito entre 20 de noviembre y 5 de mayo. Por su parte, el eje central Lázaro Cárdenas muestra un avance muy complicado, únicamente por carga vehicular abundante. De Fray Servando ya está el cruce con Avenida Hidalgo. Hay que superar ya las inmediaciones de la Alameda Central para encontrar mejor velocidad hacia Ricardo Flores Magón. Y en estos momentos nos dirigimos a la colonia Guerrero, al cruce de las calles Sol y Zarco, donde nos reportan a una persona que perdió la vida por impacto de arma de fuego. En breve tendremos más información. El reporte que al momento les tengo. Muchas gracias a Gaspar Betancourt, gracias por tu reporte, gracias. Hasta luego. Les queremos recordar que hoy, para los que están viéndonos en YouTube, que ahora tenemos una transmisión corridita desde la 1 de la tarde. Ahora puede seguirla en la transmisión en vivo desde la 1:30 de la tarde aquí en Grupo Radio Centro a través de YouTube. A la 1 empieza Julio Astillero, que como usted sabe se va hasta las 3 de la tarde, y luego seguimos con Ricardo Rafael de 3 a 5 de la tarde. De 5 a 6 está Jesús Escobar Tobar, y Los Periodistas se transmite, como usted sabe, de 6 a 8 de la tarde. Así que ya sabe, la transmisión por YouTube la puede seguir usted en vivo desde la temprano, 1 de la tarde, desde la 1 de la tarde. Hasta las 8 Toda de la la barra recomendable: Julio Astillero, Ricardo Rafael, Jesús Escobar y sus servidores, Los Periodistas. Álvaro Delgado y mi amigo Alejandro Páez Varela. Bueno, vámonos a un tema que es muy relevante, muy relevante, y resulta que la Fiscalía General de la República acusó de ejercicio indebido del servicio público a Rosario Robles Berlanga por la omisión de informar sobre supuestos desvíos de recursos por 5,073 millones de pesos. Los fiscales indicaron que durante la gestión de Rosario Robles al frente de Sedesol y de Sedatu, la ex servidora pública supo de manera verbal y por escrito acerca de la celebración de 27 convenios irregulares con entes públicos de otras entidades federativas. A pesar de ello, no informó a Enrique Peña Nieto, el presidente de la República entonces y jefe de Rosario Robles, de estas irregularidades como era su obligación, y por esa razón la Fiscalía considera que Rosario Robles incurrió de manera doloso y reiterada en omisiones. La defensa de Robles solicitó a los fiscales diversas aclaraciones sobre la imputación formulada, por lo que el juez decretó 2 horas de receso para que la Fiscalía General de la República esté en posibilidades de responder. Sí, a las 10 de la mañana de este jueves, Rosario Robles arribó al Reclusorio Sur para presentarse a la audiencia donde la Fiscalía previó formular acusaciones en su contra. Y llegó en una camioneta, Álvaro, muy humildita, BMW azul, acompañada de su equipo de abogados, Julio Hernández Barros, y además con su hija Mariana Moguel. Rosario Robles fue recibida por sus hermanas, quienes la abrazaron, le manifestaron su apoyo, etcétera, y también por una nube de reporteros que se agolparon en torno a ella. Sí, ella dijo: aquí estoy, vengo a dar la cara, como la he dado siempre, y muy tranquila. Esto lo dijo antes de entrar al centro de justicia de ahí del Reclusorio Sur. Vamos a escuchar parte de lo que se vivió precisamente a la llegada de Rosario Robles al Reclusorio Sur. Aquí. Ahí estamos. Lo único que les quiero decir en este momento, porque voy a
entrar a conocer apenas en este momento. Aquí estoy como lo prometí, dando la cara como la he dado siempre y muy tranquila. Rosario, ¿hay algún temor de que puedas quedar? Al final platicamos. Muchas ¿Alguna gracias. orden de aprehensión oculta que tengan? Al final platicamos. Y bueno, pues la audiencia de imputación que estaba prevista para comenzar a las 11 de la mañana se fue alargando, más o menos como a las 3 de la tarde hubo este receso. Salieron los reporteros rápidamente, tomaron sus celulares y mandaron a todas las redacciones, empezaron a enviar, y es entonces cuando se notifica. Si ustedes se fijan en las horas, a esa hora los portales en todo el país empiezan a tener información, y es porque los reporteros, cuando entran a este recinto en donde está el juez, en donde está ahora la imputada, pues se les retiran los celulares, no pueden transmitir, no pueden comunicar. Por eso esta información estuvo como en espera, y salió repentinamente a todos lados. Rosario Robles, Álvaro Delgado, tuitea también en ese momento, y tuitea algo muy, muy parecido, más bien casi el mismo guión de lo que dijo cuando llegó y que se le agolparon ahí los reporteros. Ahora, de acuerdo con información que me pasó la reportera, a quien rápidamente le marqué, la reportera de Sin Embargo, Daniela Barragán, Rosario se veía bastante distinta al final de esta primera sesión frente al juez, Álvaro. A ver, porque llegó a bordo de esta camioneta BMW, con un despliegue, rodeada de un séquito de abogados, de familiares que la arroparon. Llegó altiva, sí, desafiante, sí, se diría que arrogante, con ese discursito que siempre ha manejado: yo siempre he dado la cara. Sí. La misma conducta que tuvo, por ejemplo, cuando se quedó como jefa de gobierno después de que Cuauhtémoc Cárdenas renunció a este cargo para ser candidato presidencial, y cuando hubo, en el año 2000, aquella protesta de policías que en la Ciudad de México la desafió, y ella los encaró en el Zócalo de la capital de la República. Fue la misma actitud que después asumió Rosario Robles cuando, después de los videoescándalos, ella, por la relación que tenía con Carlos Ahumada, tiene que renunciar al PRD, a la presidencia del PRD, y esa misma actitud desafiante, arrogante se diría, la mantuvo cuando asumió como secretaria de Desarrollo Social del gobierno de Enrique Peña Nieto, y aún en aquel escándalo de corrupción en Veracruz, por el que Rosario Robles, Enrique Peña Nieto le dijo: dice, no te preocupes, Rosario. No. Con esa misma actitud llegó hoy. No, pero hay otra información de las fotos de ella, por ejemplo, las comparecencias, Álvaro, no encuentras una foto donde ella tenga el rostro de un servidor público. O sea, al final son empleados de la gente, pues, ¿no? O sea, el secretario, hasta el último señor que es empleado, que recibe un cheque del gobierno, es un empleado de todos nosotros. La actitud de Rosario Robles en cada una de las comparecencias en el Congreso es una actitud de arrogancia, como si se pagara a ella misma, ¿no? Como si no le pagara la gente con impuestos, y como si no recibiera su salario directamente de los impuestos de todos los demás. Esa misma actitud es la que hoy es la misma actitud que tiene ella hoy. Pero los que estaban allá adentro en la audiencia cuentan que cuando Rosario Robles escuchó de qué se le estaba imputando y que ya vio que era seria la imputación, fue entonces que le cambió la cara. Ese es Álvaro. El dato que tú tienes, que cuando cambió la cara. Ante el juez, los fiscales le dicen que ella es responsable por omisión de un quebranto a la hacienda pública de más de 5,000 millones de pesos, esa actitud altiva, desafiante, arrogante, le cambió.
Eso es lo que se dice ahí adentro. A ver, pero ¿quién es el juez que va a llevar el caso de Rosario Robles? Es muy importante porque ese personaje hay que darle seguimiento. Es muy importante. En este país hay un descrédito profundo en el Poder Judicial. Hay que empezar por saber quién es este personaje, el juez que llevará el caso de Rosario Robles, y para eso nos vamos a contactar con Gabriela Díaz, nuestra compañera, que sabe quién es este juez y nos lo va a detallar. Gabriela Díaz, bienvenida a Los Periodistas. Gracias, Álvaro, Alejandro, un saludo. Pues así es, en esta audiencia inicial es el juez Felipe de Jesús Delgadillo quien tome la decisión de vincular o no a proceso a Rosario Robles. Es uno de los 4 jueces de control del nuevo sistema de justicia penal acusatorio en el Reclusorio Sur, un impartidor de justicia pues joven, quien respondió, tal vez el primero en responder a las acusaciones de corrupción de jueces que liberan a delincuentes lanzadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia mañanera del pasado 12 de marzo. En este día precisamente llevaba a cabo la audiencia de Felipe Pérez, el Felipillo, hijo del extinto líder del cártel de Tláhuac, cuando el juez pues salió al paso de estas acusaciones del Ejecutivo Federal. Corrupción, dijo, es pretender presionar a la autoridad judicial sin sustento alguno con fines mediáticos. En esta misma audiencia denunció también la reiterada actuación que tiene el Ministerio Público de la Federación de solicitar vinculaciones a proceso acordes a su interés y con mentiras en sus acusaciones para después culpar a jueces de que dejen libres a delincuentes. En este sentido, pues señaló: no soy un juez a modo ni a favor de los delincuentes, no soy mandadero del Ministerio Público de la Federación ni su escribano. Que les quede claro a ustedes y a sus superiores. Con esta frase, Álvaro, también Alejandro, pues se definió su actuación Felipe de Jesús Delgadillo como juez de control en el Centro de Justicia Penal del Reclusorio Sur, y bueno, será el mismo que tomará, pues se espera en unas horas, la decisión de vincular o no a proceso a Rosario Robles en esta audiencia inicial solicitada por la Fiscalía General de la República para imputar este delito de ejercicio indebido del servicio público. Este juez escucha ya por varias horas los elementos que aporta la Fiscalía General de la República y determinará si son procedentes o no para ejercer pues de hecho, con lo que inicia el proceso legal en contra de Rosario Robles. Mi reporte. Muchísimas gracias a Gabriela Díaz por este reporte sobre el juez que lleva el caso de Rosario Robles. Importante, Gabriela, muchas gracias. Así es, Alejandro. Álvaro, déjame que te comente que también a la par de esta comparecencia y antes de pues que iniciara, Rosario Robles también interpuso un nuevo amparo en contra de cualquier orden de aprehensión girada en su contra. Fue ante el juez sexto de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México, quien podrá definir también en las próximas horas si admite o no a trámite esta demanda de amparo indirecto interpuesto por la exsecretaria de Desarrollo Social. De contar con elementos, el impartidor de justicia podría también concederle la suspensión provisional en contra de cualquier posible orden de aprehensión. Y bueno, hay que destacar que hasta el momento ninguno de los jueces ni la propia Fiscalía General de la República pues han señalado que tienen orden de captura en contra de Rosario Robles. Muchas gracias, Gabriela Díaz, gracias por tu reporte. Este último dato es muy relevante. Importante. Muy importante, porque al mismo tiempo que comparece ante un juez, solicita la protección de la justicia federal contra alguna orden de aprehensión, porque no es un asunto menor. Comparece Rosario Robles por una orden del juez para enfrentar un cargo de ejercicio indebido del servicio público, pero puede haber más cargos. No hay que perder de vista lo siguiente para usted que nos está escuchando. 3 ex colaboradores de Rosario Robles en la Sedesol y en la Sedatu le informaron verbalmente y por oficio a Rosario Robles la existencia de las irregularidades consistentes en la firma de convenios fraudulentos, y no hizo nada por impedirlo ni lo informó a su superior jerárquico, el entonces presidente Enrique lo que decíamos Peña Nieto. hace un momento, o sea, no informa Peña, es lo que exactamente, no informa Peña. Habrá que ver qué responde a porque eso. Puede decir que sí informó a Peña. Y Álvaro,
comentamos aquí, yo creo que el público lo va a recordar, comentamos aquí que esta investigación empezó en una oficina allá en la Auditoría Superior de la Federación, con Muna Dora Buchain. Ella es quien encuentra año con año, va juntando lo que después conocemos, lo que después agruparemos o agrupará, digamos, este animal político en estafa maestra. En lo que se denomina estafa maestra. Pero hay un trabajo en la Auditoría Superior de la Federación que se va acumulando, y ese es de Muna Dora Buchain. Ella era la directora general de auditorías, la botan, la corren, cuando pues se dan cuenta que pues los estaba metiendo en aprietos desde ahí. Ella es la directora general de auditorías forenses de la Auditoría Superior de la Federación. Nos comentó aquí, tú lo vas a recordar, Álvaro, que esto en realidad puede alcanzar una cifra estratosférica. Les doy nada más un dato. Ahorita se habla de 5,000 millones, de eso se le está imputando. La exdirectora general de auditorías habla de hasta de 700,000 millones lo que podría llegar este quebranto. Y nos estamos conectando en este momento vía telefónica con ella para comentar, pues bueno, al final es un trabajo que ella ha venido realizando por años, Álvaro. Y efectivamente, doctora Muna Dora Buchain, bienvenida una vez más a Los Periodistas. Ahora ya está la exsecretaria de Desarrollo Social y de SEDATU ante un juez. ¿Qué opinión tiene al respecto? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro y Alonso. Álvaro. Perdón, Álvaro, ya te cambié el nombre. Gracias, Álvaro, por la corrección. No se preocupe. Pues dándole seguimiento a la presentación por lo que se publica en medios, y yo creo que está en un proceso en el que habrá que demostrar cada una de las partes sus dichos. Es muy importante que la parte acusadora y obviamente también la parte que ahora aparece como ofendida, que es la auditoría, tengan muy clara y estructurada toda la información y el tema para poder aportar en un proceso toda la evidencia que documente los hechos. Claro, aquí va a ser muy, muy importante qué tan documentados lleguen ante el juez, porque estamos hablando de un caso pues que tiene digamos, un seguimiento desde la auditoría de muchos, muchos años, y que pues el trabajo de ella va a ser tratar de zafarse. Ahora, aquí lo que se menciona es que ella no informó a su superior, al presidente de la República, sobre estas operaciones sobre las que ahora se le está juzgando. Fíjate que de este punto que leí, precisamente, también yo reflexiono que el nivel jerárquico que ella tenía, obviamente debió cerciorarse de que los contratos y todas las operaciones se realizaran de una manera legal y ética. Pero el presidente, por supuesto, que estuvo informado desde el primer momento. Cada informe de auditoría se le hacía saber a ellos, a la Secretaría de la Función Pública, que es el enlace con ellos, pero inclusive de manera personal, en un momento dado la Superior de la Federación se lo hizo saber. O sea, más que el informar hacia arriba, pues sería la responsabilidad de quien tuvo las decisiones del ejercicio del recurso público para las actividades de la dependencia. O sea, esa es una parte adicional, pero bueno, yo creo que esos niveles era público lo que estaba ocurriendo año con año, y por supuesto que estaba perfectamente informado el presidente. O sea, es decir, usted lo que nos dice es que el presidente de la República, independientemente de si Rosario Robles le informó a Enrique Peña Nieto, estuvo enterado vía la Auditoría Superior de la Federación. Los informes son públicos, vía la Auditoría Superior de la Federación, vía la Secretaría de la Función Pública, vía todo el informe que se hacía público en la Cámara de Diputados, la Comisión de Vigilancia, los propios diputados de los partidos que conformaban todos y que estaban ahí. O sea, finalmente todos estaban informados, absolutamente. O sea, Peña Nieto no puede decir que ignoraba todas las irregularidades que se habían identificado por parte de la Auditoría Superior de la Federación, en concreto lo que tiene que ver con esto por lo que está compareciendo Rosario Robles ante un juez el día de hoy.
No, ni los secretarios de Hacienda, o sea, nadie. Por su nivel jerárquico tenían clara, primero, la obligación de saber cómo estaba conduciéndose el ejercicio del discurso en el Poder Ejecutivo. Actuar con la debida diligencia para poder evitar o inhibir, en su caso, que siguieran ejecutándose esos actos cuando se enteraron desde el primer momento. Revisar, evaluar los programas, la información, todo lo que conlleva un proyecto y sobre todo el ejercicio y una gran responsabilidad, pues es una responsabilidad institucional de un Estado mexicano. Usted, de la información que alcanzó a trabajar, son creo 5 años, ¿no? De 2012. Hasta que dejamos de iniciar de 2017. Hasta sí, 2017. ¿Cuántos secretarios de Estado usted recuerda que están involucrados en lo que hoy conocemos como estafa maestra? Yo no podría señalar involucrados, yo pienso que más bien están informados, porque no solamente era público, se informaba en un evento en la Cámara de Diputados, sino que tenían en las observaciones los elementos y las observaciones estaban vinculados. Desde las recomendaciones que se hicieron a la Cámara de Diputados en el sentido de hacer una verificación de esta ley, en el sentido de que en Compranet año con año se les pidió, y fue un pleito, lo recuerdo perfectamente bien, que tendrían que transparentarse en Compranet todas esas adquisiciones, y la respuesta siempre fue de los secretarios que no estaban en los lineamientos de Compranet. Cuando te dices, oye, no, estaba hablando de una obligación constitucional. Entonces estaban enterados ellos, los secretarios, los involucrados, las universidades, los gobiernos de los estados en las entidades públicas donde se dieron estos actos también estaban informados. O sea, la información estaba. Hay actos de omisión. Yo pienso que es una omisión dolosa. Claro. Estamos hablando con Muna Dora Buchain. Ella fue directora general de Auditorías Forenses de la Auditoría Superior de la Federación, que indagó desde 2013 hasta el 2017, pues revisó las cuentas como es obligación de la auditoría e identificó pues este tipo de irregularidades. Doctora, la Fiscalía General de la República dice que tiene 3 testigos colaboradores para la investigación que declararon que en una reunión celebrada en junio de 2014 entre funcionarios de la Sedesol con Juan Manuel Portal, el entonces titular de la Auditoría Superior de la Federación, le dijo a Rosario Robles directamente de los actos de corrupción que habían detectado y de los cuales también supuestamente fue omisa. Eso es lo que usted nos está diciendo también. No tengo clara la fecha, yo Sí. puedo responder por el reunión donde yo sí estuve. Sí. En efecto estaba el auditor, estaba mi jefe directo que era Javier Pérez Saavedra, Sí. y llegaron, en una ocasión llegó ella con todos los funcionarios de la Sedesol y claramente se les dijo qué pasaba, cómo pasaba. Sí, ahí estuve yo estoy hablando de hechos propios, que sí se le informó perfectamente y fueron las primeras porque pues para nosotros fue algo que sí era significante. Usted hace un momento hablaba de omisión, pero omisión dolosa. Claro, es una omisión dolosa. De ella. Para mí, esa es mi opinión profesional. De quienes estuvieron en esto, ella y los demás, porque sabedores que se estaban cometiendo actos irregulares, no hicieron nada por detenerlos, ni por investigar, ni por revisar. Y les hablo de si les dimos vista al SAT por las empresas fachadas, les dimos vista en su momento a la Unidad de Inteligencia Financiera para acceder a las indagaciones correspondientes, le dimos vista a Hacienda y Crédito Público, le dimos vista a la Cámara de Diputados, le dimos vista a los órganos internos de control, a la Secretaría de la Función Pública. Bueno, le dimos vista a todos. Me acuerdo que antes de salir incluso pedí porque empezaron a obstaculizar la información, que se les citara directamente. Pero ahí el jurídico entonces de la auditoría se negó. Pero por supuesto que agotamos en la parte que me toca todas las instancias. Hay un punto en el que no hemos ahondado las 2 veces que hemos tenido esta extraordinaria oportunidad de conversar con usted, y es sobre el tema de la obstaculización de los informes, o sea, que deriva a que al final concluyen que usted es básicamente despedida
de la Auditoría Superior de la Federación, a pesar de que trae pues la verdadera papa caliente, un caso que posiblemente sea de los más escandalosos en décadas, y usted es corrida, despedida, y ahora habla usted de obstaculizar la información. ¿A qué se refiere específicamente? Pues obstaculizar en cuanto estuve yo ahí, esa es la pregunta que ustedes me hacen, es que en este año, el último año que estuve, cuando se generan el nuevo auditor, ya tenía yo varias auditorías listas derivadas de los hallazgos donde estaba claramente establecido el desvío de los recursos, claramente. Y entonces el jurídico dictaminó que no eran procedentes. Entonces, obviamente, yo entiendo los mensajes que no dicen de esta manera, ¿no? Que van ocultos, de quién derivan, cómo venían, y entonces fue cuando yo sabía que pues no había mucho que se allá y que tenían otra misión, ¿no? ¿Cómo es posible que habiendo con toda la contundencia los resultados, o sea, se habían informado, dijeran que no eran procedentes? Y luego gente que había trabajado en Cedesol, que estaba adentro de la auditoría, sin tener nombramiento, haciendo operaciones para saber qué sucedía con las famosas cajas. O sea, actos pendientes para mí a encubrir este tema, ¿no? ¿Quién era el jurídico que obstaculizó? Andrade, el doctor Andrade. Él obstaculizaba y obviamente arriba de él hay un jefe, ¿no? O sea, no podemos imputarle a alguien por sí mismo sus decisiones. Entonces, yo les digo que es una red, un aparato organizado de poder. Y bueno, los resultados están a la vista. Hay auditorías de las que quedaron pendientes que no se realizaron y que están vinculadas a esto. Una red desde el poder. Pues aparatos organizados de poder, así les digo yo. Aparato organizado de poder. Retomando a Klaus Roth. ¿Ve usted con esta comparecencia de Rosario Robles ante un juez, con la omisión que le está atribuyendo el Ministerio Público, la Fiscalía General de la República, la posibilidad de que ahora sí haya justicia en este caso? Más que justicia es la aplicación de la ley. Yo creo que ambas partes están en la misma circunstancia, ¿no? El acusador y el acusado, que cada quien rebatir sus puntos de vista. Y ahí yo creo que vamos a ver en un tema que para mí es novedoso y creo que para muchos de nosotros, cómo por primera vez se pone sobre la mesa y en estas actuaciones de la Fiscalía un tema importante, y ver cómo actúan las autoridades y cómo actúan, por supuesto, la defensa. Yo también, si fuera imputada, estaría en la misma posición. Tenemos todo el derecho y tenemos que hacerlo de defendernos, ¿no? Creo que es un derecho. Pues hemos conversado con Muna Dora Buchain, le comentábamos, ella fue la directora general de auditorías forenses de la Auditoría Superior de la Federación, sale después de un trabajo de años de estar persiguiendo pues esto, de que después se consolida en la estafa maestra, y pues muchas gracias por estar hoy aquí. Seguramente en los siguientes días la vamos a molestar, porque pues este caso va para largo. Yo creo que sí, pero siempre me da gusto compartir, y bueno, hay que estar informados. Es algo que yo creo que los ciudadanos tenemos que hacer, estar informados de estos procesos, ver qué podemos aportar, y celebramos que haya voces que quieran sumarse a aportar elementos a favor de la Fiscalía, poder dar temas que en su momento puedan, con lo que aporten de elementos de convicción, otros visos, otras líneas de investigación. Alejandro y Álvaro. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Pues, importantísimo. A ver, dice Álvaro, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, sabía de lo que estaba sucediendo. De la estafa maestra sabía Enrique Peña Nieto. Eso lo dice la ex auditora con quien acabamos de hablar hace unos momentos. 2. La omisión no es una omisión así de, ay, se nos olvidó deliberada, es con dolo. No, es dolosa. Eso es lo que dice. Para ella, la omisión de Rosario Robles Berlanga es dolosa. 3. Obstaculizan. Durante años empiezan a obstaculizar la investigación que lleva a cabo la Auditoría Superior de la Federación. Se le atraviesan a la auditoría para que pues esto no tenga consecuencias, y esto también es doloso, y
Y ella habla finalmente de una red desde el poder. O sea, una red armada desde el poder. Por supuesto, ¿por qué? Porque así como ella dice que el presidente Enrique Peña Nieto estaba al tanto de las irregularidades, de los desvíos, desde la Sedesol y desde la Sedatu, también lo estaba el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Claro. También, nada menos que el secretario de la Función Pública, el señor Andrade. Claro. Es decir, una red. Y el SAT, Álvaro. El SAT, por supuesto. ¿Quiénes estaban en el SAT? Los órganos de control interno que también son de la Secretaría de la Función Pública. Es decir, una red de complicidades. Ella no dice complicidades, yo lo digo expresamente, una red de complicidades no solamente para permitir millonarios desvíos de recursos públicos, sino una red para encubrirlos y para dejarlos absolutamente impunes. Álvaro, hicimos una pregunta al público. ¿Usted cree que la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha tardado en dar resultados? Pero como la gente hace siempre lo que quiere y eso nos gusta, los mensajes que han llegado a esta redacción de los periodistas son sobre Rosario Robles Berlanga. Bueno, también hay sobre la pregunta del día, déjame ¿Rosario primero? A ver, vamos a Rosario. Vamos a Rosario. Dice Alejandro García de la ex hacienda de Guadalupe, aquí en el municipio, en el estado de Hidalgo, dice: Obrador lo que debe estar haciendo es quitarle un poco de dinero a Salinas de Gortari, a Vicente Fox y a Calderón, y ese sería un gran punto a favor para él. El señor Salinas de Gortari trajo toda la colación de la corrupción y ojalá que sí culpen a Rosario Robles. Don Raúl Méndez de Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México, dice: señores periodistas, la señora Rosario Robles tiene bien hecho su juego. Quiere tapar el sol con un dedo. Ella sabe todo lo que ha hecho. Nos engañó y prometió a la gente de la tercera edad. Fue desleal a la nación. Héctor Otón de Lomas Verdes en Naucalpan, en Estado de México, dice: señores periodistas, solicita diplomáticamente el gobierno mexicano llevar aquí el juicio del asesino mientras no pueden enjuiciar a la despreocupada Rosario Robles. Eso está por verse. Vamos a ver, porque se está poniendo calientito. Don Enrique Vargas Flores de Coacalco, Estado de México, dice: soy vidente y le voy a decir que no le va a pasar nada a Rosario Robles. Si acaso le implantarán una multa que resultará ser una baba de perico. Los políticos son rateros, pero tienen que ser inteligentes para que no los metan a la cárcel. Y con todo respeto, la verdad, esta estación se está volviendo una cochinada porque son repetitivos en los temas sin pasar otras noticias que también son de interés del público. Ya no hay variedad de temas, dice Enrique Vargas Flores desde Coacalco, en el Estado de México. Bueno, pues y también hay comentarios de la otra pregunta que le hicimos, porque hoy fue un día particularmente violento. De eso vamos a hablar enseguida, para darle también variedad a los temas, Álvaro. Sí, pero también la pregunta del día tiene respuestas, muchas como varias. Usted nos hace llegar. Me dice Pedro Durán Ramírez de Tlalnepantla, en el Estado de México: en 3 meses que tiene la Guardia Nacional, no creo que sea justo decir que ya se tardó. Cristina Pastrana, desde YouTube: no, necesita más tiempo. En 8 meses no puede haber resultados. Todos quisiéramos que sí, pero es poco tiempo. Miguel Ángel Gómez de Álvaro Obregón nos dice: el señor López Obrador ha hecho mucho en poco tiempo. Que a sus oponentes no les complazca, ese ya es otro tema. Juan Sandoval, también en YouTube: el plan de seguridad de AMLO está en marcha. No olvidar que ofreció combatir las causas y rescatar a los jóvenes. Luego la Guardia Nacional. Hay que esperar, la operación está en proceso. Y Clarisa Rosco desde Jalisco, desde mi tierra, nos dice: es ingenuo pensar que se podrá resolver un problema en meses y con resultados rápidos. Hace falta más labor de inteligencia.
Y bueno, pues el día de hoy fue un día, como le decíamos al abrir este noticiero, de cosecha roja. Distintos incidentes por todo el país, pero quizá el peor de todos son los 19 cadáveres que fueron localizados en diversos puntos de la ciudad de Uruapan el día de hoy, Álvaro. Sí, Adrián López Solís, el fiscal general del estado de Michoacán, confirmó el hallazgo de los cuerpos de 19 personas. Estos hechos están vinculados con las disputas que mantienen los cárteles de la droga en la región y precisamente para proveernos de mayor información, nuestra corresponsal en el estado de Michoacán, Amanda Bautista, se encuentra en la línea. Buenas tardes, Amanda. Buenas tardes a ustedes, a su auditorio. Pues sí, comentarles que al ajuste de cuentas y la pugna de territorio entre bandas rivales del crimen organizado atribuyen el hallazgo de 19 cuerpos, entre ellos el de 3 mujeres, en el municipio de Uruapan, Michoacán. Fueron 3 eventos donde se localizaron los cadáveres, algunos de ellos colgados de un puente y otros desmembrados, tirados sobre calles de la segunda ciudad más grande del estado. Automovilistas y campesinos que se dirigían a sus labores del campo reportaron ante servicios de emergencia donde se encontraban los cuerpos sin vida. Los 8 occisos presentaban lesiones por arma de fuego y señales de tortura. Hasta el momento permanecen en calidad de desconocidos y ya fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Morelia. Comentarles que desde hace un año en esta misma zona del estado se han implementado diversos operativos de seguridad para tratar de disminuir los índices delictivos. A estas acciones se han unido la Guardia Nacional desde hace poco más de un mes. Tras este incidente de violencia, el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, aseguró que existe coordinación con las corporaciones policiales federales y que continuarán las investigaciones correspondientes a este múltiple homicidio. Este es el reporte que les tenemos hasta el momento desde Michoacán. Amanda, yo escuché la conferencia que dio Adrián López Solís, que es el fiscal general del estado de Michoacán. Yo lo vi por lo menos en primera instancia honestamente con cara de asustado. Esa impresión me dio. ¿Cómo se siente la ciudad? ¿Cómo se siente el estado? ¿Qué es lo que tú ves en la entidad? ¿Reflejo del rostro del procurador? Así es, efectivamente es una situación pues que sorprendió tanto a ciudadanos como a autoridades el hecho de que 19 cuerpos en tan solo un par de horas hayan aparecido en estos distintos puntos de la ciudad de Uruapan, pues sorprendió a todo el mundo, pero también comentarles que lamentablemente existe como un asunto de normalización de este tipo de incidentes, principalmente en localidades como Uruapan, donde no hay día que no se registre la ejecución de una persona, ya sea de hombres o mujeres. Nada menos el día de ayer se daba el incidente de un comerciante, de un tamalero que estaba en las calles vendiendo sus productos. Llegó un par de hombres armados y le dispararon y murió en el lugar de los hechos. Estos incidentes prácticamente se dan a diario en esta ciudad de Uruapan, en esta ciudad donde existe un fuerte movimiento económico. Es una de las zonas donde más movimiento económico hay, debido a que ahí es donde principalmente se da la producción del aguacate, pero también una ciudad donde por más de una década se han registrado este tipo de incidentes que pues han golpeado al estado de Michoacán, como recordar tan solo el del año 2006, cuando un grupo armado lanzó 5 cabezas humanas a la pista de baile de un bar. Eran de las primeras situaciones de estos hechos violentos que se registraban aquí en Michoacán con esa magnitud, con esa violencia, y cuando empezaron a aparecer algunos cuerpos desmembrados en distintos puntos del estado. También el año pasado, en julio, un grupo armado agredió a unos ciudadanos que se encontraban afuera de una funeraria, y en aquella ocasión murieron alrededor de 6 personas. Entonces Uruapan es uno de los focos rojos de la entidad. A pesar de que ya llegaron los elementos de la Guardia Nacional, no se han podido controlar todos estos hechos violentos. También comentarles pues que se espera a ver si algunas de las cámaras de seguridad revelan la identidad de estas personas que dejaron estos cuerpos, que colgaron y regaron todos estos cuerpos en las calles de la ciudad de Uruapan. A ver si estas cámaras de seguridad revelan alguna información que pueda dar con los responsables de este Claro. Amanda, ¿qué información existe sobre la disputa en ese municipio, no solamente en la cabecera municipal o en esa región de Michoacán? ¿Qué grupos criminales están confrontados y a los que se presume
sean los autores de esta matanza? Estamos hablando del Cártel Jalisco Nueva Generación, con lo que eran los Caballeros Templarios, que también son denominados como el grupo de los Viagras, que operan principalmente en la zona de la Tierra Caliente de la entidad. Son estos dos grupos los que actualmente son los que se están peleando este territorio en distintos puntos de la entidad michoacana. Incluyendo hacia el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y zona colindante con Guerrero. Así es generalizada la presencia de estos grupos en todo el estado. También comentarles que es en la zona limítrofe con Jalisco, donde también es considerada como foco rojo y donde se llegan a dar más este tipo de incidentes también precisamente entre estos dos grupos delictivos. Muchísimas gracias, Amanda Bautista, nuestra compañera corresponsal de Grupo Radio Centro en Michoacán. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias. Duro, qué fuerte está eso. Bueno, Amanda, nuestra compañera corresponsal, aludía a lo que platicábamos antes de iniciar este programa. Hace exactamente 11 años, 11 meses, el 5 de septiembre de 2006, se dio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, declaró presidente electo a Felipe Calderón. Al día siguiente, un grupo de más de 20 individuos encapuchados irrumpe violentamente en un tugurio, en un table dance de Uruapan, Michoacán, y arrojan 5 cabezas humanas sobre la pista en la de baile. pista de baile. Claro. Hacen que todo el mundo se tire al piso, arrojan las cabezas humanas que llevaban en bolsas negras y se van. Ese día, al día siguiente de que Felipe Calderón recibe la constancia como presidente electo, en Uruapan ocurre esto. Es decir, prácticamente hace 12 años, menos de un mes. Fíjate nada más. Pues y desde entonces el horror... El horror no ha parado. No ha parado. Es uno de los primeros eventos, como bien decía nuestra corresponsal, es uno de los primeros eventos dramáticos. Yo recuerdo mucho una crónica escrita en ese momento, no sé si por Tracy Eaton o por Corchado, los corresponsales del Dallas Morning News en México en ese momento. Yo lo leí con ellos porque les atrajo tanto la atención. Bueno, le atrajo tanto la atención a todo el país, una cosa que hoy es completamente ordinaria, que lleguen y avienten cabezas. Bueno, hoy aventaron restos humanos de 9 individuos en Michoacán para que sumaran los 19 que se distribuyeron en puentes. Las fotos de los colgados en los puentes son terribles el día de hoy. Bueno, ese día leí yo en la crónica en el Dallas Morning News de los corresponsales en México, y era una crónica vastísima sobre la región porque había provocado una gran preocupación lo que estaba pasando en Michoacán por 5 cabezas que se habían aventado en ese table. Y unos meses después, apenas 7 días después de que Felipe Calderón toma posesión como presidente de México por decisión de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, declara en Michoacán la guerra, una guerra que ese sexenio derivó en la muerte de muchos miles y miles de mexicanos, que causó la desaparición de muchos miles y miles más, y es un horror que no ha terminado. Miles de desplazados. Es un el horror que no acaba, lo que dicen de Manuel es el batazo al avispero. Claro. Este gobierno en la campaña, o Andrés Manuel López Obrador, durante su campaña, ofreció atender los dos temas sustantivos del país: economía y violencia. Y el plan que diseñó desde el año pasado, denominado un plan no de guerra, sino de paz, pues ha tenido el 80% de él tiene que ver con la atención a problemas de carácter social, y solamente el 20% coercitivo.
Entre ellos, la estrategia de crear esta fuerza denominada Guardia Nacional, que apenas comenzó a circular el mes pasado. Vamos a un corte y regresamos porque hay muchísimo más aquí en Los Periodistas. Escríbales al Twitter @Páez Varela y @Álvaro_Delgado. Los Periodistas. Estamos de regreso aquí en Los Periodistas y le recordamos que tenemos una pregunta para el día de hoy. ¿Usted cree que la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador ya se tardó en dar resultados? Llámenos 52 59 11 97. Y bueno, pues vamos a hacer un primer balance de la portada del día de mañana. Bueno, no puede ser otro tema principal que la comparecencia de Rosario Robles ante un juez el día de hoy por un desvío, por un quebranto a la hacienda pública superior a los 5,000 millones
de pesos, Alejandro. Sí, eso. Está lo de Michoacán, que también la guerra de cárteles riega de cuerpos, Uruapan. Terrible, como de la misma manera, otro tema que es pues terrible, que pasa gracias a la violencia también en Guanajuato. Resulta que en Guanajuato hay un desabasto de tortillas, el alimento. De eso vamos a hablar al clave, ratito. Que es pues gracias al crimen organizado que tiene capturado también el estado de Guanajuato. Y bueno, y un tema más para la portada. ¿Por qué crece el número de homicidios en México? Hay una versión de un grupo inteligente de analistas, un think tank, que dice que la transición política también provoca muertos, y yo creo que esos son nuestros temas para la portada ideal de mañana. El día de mañana. Y bueno, vamos a enlazarnos con Oscar Lara, nuestro reportero urbano. Oscar Lara, ¿dónde te encuentras? Adelante. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Un gusto saludar al auditorio. Exactamente en las inmediaciones todavía del Zócalo capitalino. Hay que tomar muy en cuenta que sigue cerrado justamente parte de este circuito del Zócalo. No pueden ingresar por la avenida 20 de noviembre para quien deja atrás la avenida José María Zúñiga. Siguen campesinos justamente frente a Palacio Nacional, cerrando pues gran parte de la circulación del circuito del Zócalo, sobre todo para quien va hacia la calle de Moneda, para quien va hacia República de Brasil. Por eso las alternativas es tomar justamente la avenida 5 de Febrero, Isabel la Católica, Bolívar y el mismo eje central Lázaro Cárdenas. Parte de este circuito del Zócalo también ha afectado la avenida José María Pino Suárez, sobre todo para quien va hacia las calzadas San Antonio Abad, van a encontrar cortes a la circulación. Hay que tomarlo muy en cuenta, ahí están las alternativas, sigue la presencia de estos manifestantes campesinos manifestándose frente a Palacio Nacional. El reporte que les tengo. Muchísimas gracias, Oscar Lara. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, le vamos a repetir la pregunta que le formulamos desde el principio de los periodistas. ¿Cree usted que la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador ya se tardó en dar resultados? Hay respuestas, Alejandro Páez Varela. Échale. Mira, dice Manuel Martínez Telles de Tlalpan, aquí en la Ciudad de México. En mi opinión, López Obrador ya está combatiendo la delincuencia con la implementación de la Guardia Nacional. Tomemos en cuenta que la gran corrupción y el nivel de delincuencia en nuestro país es un problema heredado. María de Lourdes Ruiz, desde Tecámac, la Guardia Nacional desde que inició ha dado resultados. Que no los quieran ver es otra cosa. Obrador no puede limpiar tanta porquería que dejó Calderón en tan pocos meses. Hablen con la verdad, no tapen la corrupción. No la tapamos. No. En otro tema, también Renato Dimas de Catepec, del Estado de México, dice: señores periodistas, los felicito por su programa. Espero nunca cambien su contenido maravilloso. Me gustaría que invitaran a Javier Lozano y que le dijeran en su cara su dicho de copelas o cuellos. Rosa María Salas, en Tlanepantla: señores periodistas, la verdad creo que su pregunta es muy tonta, dado que se sabe que manipularon las estadísticas de sexenios anteriores. No quieran ahora que con esta nueva administración se haga magia. ¿Creen que en 8 meses se puede exigir el cambio que no se dio en tantos sexenios? En realidad nosotros no lo exigimos, ¿eh? La pregunta es, ¿usted cree o no cree que ya se tardó? Usted puede comentar como usted quiera. Y vamos a seguir porque fue un día, como decíamos, de cosecha roja. Vamos ahora hasta Puebla, donde ayer por la tarde ya pasando casi este noticiero, se dio a conocer la noticia de que fueron linchadas 7 personas, primero 5, después otros 2, porque la gente los acusó de secuestradores. Entre ellos creo que hay un menor de edad, pero todos estos detalles los tiene Abel Martínez desde Puebla. Él es nuestro corresponsal allá en Puebla. Buenas tardes, Abel Martínez. Muchísimas gracias, los saludo con mucho gusto, Alejandro, Álvaro.
Pues sí, lamentablemente en los años recientes los linchamientos en Puebla han sido constantes, incluso en la entidad poblana. En este momento aparece entre los 5 estados con mayor número de linchamientos entre el 2015 y 2018, con 85 casos en este periodo, es decir, un promedio de 21 linchamientos por año. Cabe mencionar que esta tendencia se mantiene debido a que en lo que va de este 2019, pues se han registrado 180 intentos de linchamiento, que hasta el momento dejan 18 personas muertas, incluidas, como bien lo destacaban, las 7 que fueron privadas de su vida a golpes el día de ayer en el municipio de Cohuacán. Y bueno, pues en Puebla el origen de los linchamientos corresponde principalmente al hartazgo de los pobladores ante hechos de violencia, ante hechos de inseguridad, que incluso pues han dejado casos en los cuales las víctimas son inocentes. Por ejemplo, en octubre de 2015, 2 hermanos encuestadores fueron quemados vivos en el municipio de Ajalpan. Se les acusó de secuestro sin contar con algún indicio. En agosto de 2018, un albañil y su sobrino también fueron quemados vivos, pero en el municipio de Acatlán se les acusó de robar a menores de edad. En ambos casos se comprobó que eran inocentes. Y bueno, pues los hechos de ayer, los hechos recientes, un nuevo linchamiento por parte de un grupo de hasta 300 personas, quienes mataron a 7 hombres después que un lugareño fuera privado de su libertad y un campesino fuera asesinado al resistirse al robo de su camioneta. En un primer momento, bueno, pues un grupo de sujetos desconocidos armados privó de su libertad a un lugareño, aparentemente con fines de secuestro. La policía local los persiguió y en esta persecución, bueno, pues ellos intentaron apoderarse de una camioneta de un campesino, quien se resistió al asalto y bueno, pues fue asesinado de un balazo en la cabeza. La persecución continuó, se sumaron decenas de habitantes y al final pudieron retener a 2 hombres, en principio quienes fueron colgados de un árbol, posteriormente bajaron sus cadáveres y fueron incinerados. Más tarde otros 2 hombres fueron capturados y bueno, pues corrieron la misma suerte, fueron asesinados a golpes y un 5.º hombre se acercó a la comandancia de Cohuacán y bueno, pues él también fue señalado incluso de ser el líder de esta banda de secuestradores y también fue asesinado a golpes. Las autoridades dieron un primer parte con estos 5 hombres víctimas de linchamiento y posteriormente en las últimas horas del miércoles se conoció el hallazgo de otros 2 hombres que estaban colgados también en un árbol. Bueno, pues ante estos hechos, el gobernador Miguel Barbosa reconoció que hay debilidad en el Estado de Derecho, afirmó que buscará fortalecer las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia. Además anunció que el domingo visitará el lugar de los hechos para hacer presencia de autoridad y recuperar la gobernabilidad. En principio, bueno, pues se reconoce que varias zonas del Estado de Puebla pues son vulnerables ante la delincuencia organizada y después ante las turbas enardecidas. Ayer alrededor de 300 personas quienes pues no dejaron intervenir a las fuerzas del orden y perpetraron este linchamiento masivo, 7 hombres que fueron privados de su vida acusados de secuestro. Abel, te habla Álvaro Delgado. Hay evidencias de que la autoridad estatal va a identificar y va a fincar responsabilidades a quienes participaron en este linchamiento, aun si los linchados eran delincuentes? En principio, Álvaro, bueno, pues la autoridad reconoce que a pesar que pues se desplegó hasta 148 elementos tanto de la Guardia Nacional como de la Secretaría de Defensa Nacional y policías estatales, bueno, pues decidieron no intervenir porque en este grupo de personas había quienes estaban alcoholizados y quienes tenían armas de fuego. Evidentemente, la Fiscalía General del Estado ha comenzado una investigación, primero para el reconocimiento de los linchados. Hasta el momento solo 2 han sido identificados, son originarios de la ciudad de Puebla y bueno, pues de acuerdo con los primeros reportes, bueno, pues habrían sido los responsables de privar de su libertad a un lugareño. Para esto ocuparon una camioneta con placas robadas del estado de Tlaxcala. Esto ya está documentado, es parte de la carpeta de investigación. Y bueno, pues una vez que estas personas han sido linchadas,
la Fiscalía está recabando todos los elementos. Hay antecedentes en los cuales, por ejemplo, los 2 casos de linchamiento que les comentaba, en los cuales las personas linchadas eran inocentes, sí hay personas detenidas. Entonces, pues la Fiscalía ha pedido el tiempo para realizar la investigación. Este caso es peculiar porque, a diferencia de los anteriores, pues no hay evidencia gráfica, por ejemplo, videos o fotografías en los cuales se aprecie a quienes participan en estos hechos. Sería pues descabellado pensar que de un día para otro identifiquen a estas cerca de 300 personas quienes participaron, pero sí se concentran en saber quién fue quien avivó pues esta alerta y sobre todo la violencia. Muy bien, Abel Martínez, corresponsal de Grupo Radio Centro en Puebla, muchísimas gracias por la información, muy buenas tardes. Estamos pendientes, buenas tardes. Pues el lunes pasado, propietarios de una tortillería en Celaya protestaron frente al edificio del ayuntamiento para denunciar que grupos criminales les exigían cantidades imposibles de pagar. Horas más tarde, los asaltantes no identificados fueron y mataron a 3 empleados de esa misma tortillería. Esto está pasando en Guanajuato. El hecho fue tan notorio que la agencia internacional AP lo difundió en sus despachos a todo el mundo. Las bandas delictivas dedicadas a la extorsión se han vuelto tan descaradas en el municipio mexicano de Celaya que cuando los propietarios de tortillerías se quejaron del problema frente al ayuntamiento, hombres armados inmediatamente atacaron uno de sus locales y mataron a 3 empleadas. Esto lo detalló esa agencia conocida como AP. En su despacho internacional, Associated Press no para de su asombro. Dice que aunque los grupos del crimen organizado cobran por protección en otras partes de México, no suelen tomar represalias por una protesta pública de una forma tan rápida y letal, porque fueron casi de inmediato. La gente va y protesta frente a la alcaldía, Álvaro, y van, los casi los siguen, y pum, se los echan en la tortillería. ¿Qué tal? Guanajuato es primer lugar de homicidios en el país. Esto ya no es nuevo. Este es ya el signo de la violencia en ese estado gobernado por el PAN desde que en 1991, en un arreglo extralegal, Carlos Salinas le cede a este partido la gubernatura con Carlos Medina Plasencia. Y esta violencia no comenzó ayer, comenzó desde hace ya varios años. Pero resulta que los responsables de combatir la violencia y de perseguir los delitos en Guanajuato son exactamente los mismos de hace 3 gobiernos sexenales del PAN. A ver, otra vez. Los responsables, Álvaro, los que están a cargo de la seguridad que de es la Guanajuato, policía estatal y la persecución de los delitos, la Fiscalía Estatal. La Fiscalía y la Secretaría de Seguridad de Guanajuato están a cargo de los mismos personajes desde hace 3 sexenios. El actual procurador o el ex procurador y actual fiscal del estado de Guanajuato, que apenas fue aprobado en febrero, viene desde el gobierno de Juan Manuel Oliva, que gobernó Guanajuato de 2006 a 2012. Ese gobernador lo designó como procurador y luego ese mismo procurador lo fue en el sexenio de Miguel Márquez, y es el mismo que está hoy como procurador y ahora como fiscal con el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Conviertes un estado, lo haces trizas y te premian, ¿eso es lo que estás diciendo? El estado de Guanajuato fue hecho trizas por la violencia, teniendo como procurador durante 2 sexenios
y ahora lo premia el nuevo gobierno, haciéndolo fiscal general por otros 10 años. Carajo. O sea, y el jefe de la policía fiscal estatal carnal. Es un fiscal carnal, que por cierto, mientras se aprobaba el fiscal carnal en Guanajuato, el PAN federal, el PAN en las cámaras del Congreso, echaba de gritos contra el fiscal carnal, tanto de Peña Nieto como después del propio Alejandro Gers Manero. Del propio López Obrador. Sí. Que queda Alejandro Gers Manero. Mientras allá estaban poniendo su propio fiscal carnal. Álvaro, según las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y julio de 2019, es decir, el año que va corriendo, fueron asesinadas 17,608 personas en México, Álvaro. Son efectivamente números inéditos y la violencia de hoy indica que la estrategia de seguridad pues está todavía lejos de dar resultados. Obviamente la estrategia de seguridad del actual gobierno federal. Claro. Inside Crime, un think tank, un grupo de estudio dedicado a revisar el crimen en la región, dijo en un análisis dado a conocer el día de hoy que uno de los factores clave de los últimos años que ha incidido en la violencia en México puede ser, ojo, la tasa de rotación política. Resalta en su análisis la pérdida abrupta de territorios por parte del PRI y la llegada de una fuerza política encabezada por López Obrador. Ojo, sí. Es muy polémico. A ver, es muy interesante lo que dice Inside Crime, que es un centro, sí. se les denomina think tank a los centros de estudio y de reflexión, sí. que son integrados por personas que son expertos en temas, claro, y analizan la realidad. Y hay muchos periodistas, analistas involucrados en particularmente en este grupo de análisis. Y este estudio textualmente dice, según un estudio pionero de los investigadores mexicanos Sandra Ley y Guillermo Trejo, la rotación política ha exhibido por largo tiempo correlación con el incremento en los índices de violencia. La lógica que subyace a esos hallazgos es clara. Los grupos criminales establecen mecanismos de coexistencia con los gobiernos, que van desde la aceptación tácita hasta la cooperación abierta, los cuales tienden a promover la estabilidad en el AMPA. Es decir, mientras hay un mismo grupo político, hay una estabilidad, digamos. Porque hay un arreglo. Hay un arreglo y hay una estabilidad y eso, pues bueno, se refleja en las cifras de los homicidios. Hay tranquilidad. Hay tranquilidad. Pero, dice Inside Crime, cuando hay cambio de los partidos de gobierno, estos patrones de interacción se alteran, lo cual introduce un sobresalto de incertidumbre en el panorama criminal, y lo cual también muchas veces resulta en un incremento de la violencia. Dado que en 2019 fue un año histórico en lo que respecta al relevo político, una consecuencia lógica es que es el subsiguiente aumento de la violencia, mientras que los grupos criminales buscan un nuevo equilibrio con sus competidores y con nuevas administraciones públicas, dice Inside Crime. Inside Crime también alerta que el incremento de la violencia de López Obrador, que el incremento de la violencia también ilustra la incapacidad de López Obrador de forjar una estrategia efectiva para combatir la inseguridad. Como se señaló en Inside Crime, falta coherencia en los pasos dados por López Obrador en materia de seguridad. Cuando empezamos este programa de los periodistas, de las primeras personas que entrevistamos, Álvaro, fue el general José Francisco Gallardo, y él nos comentó en esta primera intervención de él aquí en este espacio, que le agradecimos siempre mucho. Nos dijo el general José Francisco Gallardo que esperáramos un repunte en la violencia, Álvaro. Sí. Y bueno, hoy el general Gallardo nos ha tomado la llamada y le damos gustosos la bienvenida a los periodistas. Sí, muy buenas tardes. Felicidades por el programa,
Álvaro y Alejandro. Muchísimas gracias, general Gallardo, pero efectivamente usted fue, yo creo que fue el primer invitado, estuvo aquí en el estudio, nos dio mucho gusto recibirlo, y usted en esa conversación que tuvimos advertía, anticipaba que habría un repunte en la violencia en el país, y lamento mucho que usted haya acertado. Así es. Bueno, mira, es muy lamentable lo que estamos viendo ahora con este asunto de los crímenes que se han dado en Puebla, en Michoacán, etcétera, ¿no? Pero bueno, ¿cómo puede esperar el gobierno o cómo puede esperar la sociedad, que ahorita estoy escuchando ahí que están aplaudiendo el asunto, ¿no? De que todavía falta tiempo y que se están haciendo las cosas correctas. ¿Cómo pueden esperar que se solucione este asunto si desde el gobierno y del Congreso se rompió la estructura de seguridad y de defensa del Estado mexicano? Y aparte de ello tiene una situación mucho más grave. Está descubierto el flanco de la Defensa Nacional, porque el Ejército está operando como Guardia Nacional, ¿sí? Y aparte de ello, pues tiene descuidado las fronteras, y otros asuntos que tienen encomendados que tienen que ver con los objetivos estratégicos que le encargan al Ejército constitucionalmente. Eso sería de entrada. Sí. Uh-huh. Y bueno, general, pues tengo que preguntarle, porque lo comentamos en ese momento, ¿qué espera usted, qué expectativas tiene para los siguientes meses, para los siguientes años con la actual estrategia de seguridad? ¿Qué es lo que usted ve? Sí, bueno, mira, Alejandro, aquí el asunto es que no hay una estrategia de seguridad. El asunto fue, recordemos nosotros, que el asunto de la creación de la Guardia Nacional y las reformas constitucionales se debieron a la urgencia de terminar con un asunto de crisis que estamos viviendo en México, y la otra porque no había efectivos, y entonces se inician una serie de trabajos, ¿no?, que llevan a una reforma de 13 artículos de la Constitución, que desde mi punto de vista no importa que hayan sido consensuados por todas las entidades federativas, por los congresos de las entidades federativas, por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, dejaron intocado un artículo que es importantísimo y básico, que es el 129, que previene que en tiempo de paz el Ejército no puede realizar más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Por lo tanto, las 13 reformas que se hicieron de los artículos pues son inconstitucionales, y eso lo vamos a ver porque hay varios amparos que se están ventilando en la Suprema Corte. Ese es un punto. El otro punto, se parte de la creación de la Guardia Nacional a partir de una serie de declaraciones que se hacen en las mañaneras, por no decir nombres, en donde van humillaciones hacia las fuerzas de seguridad del Estado, como es la Policía Federal y el mismo Ejército, o las Fuerzas Armadas, cuando Andrés Manuel declara que si por él fuera, el Ejército lo transformaría en una Guardia Nacional. Entonces aquí lo que estamos viendo es que no se ha tomado en serio este asunto de resolver el asunto de la seguridad, y aparte de ello, toda la gente que fue nombrada, como lo acaban de mencionar ahora con el asunto de Guanajuato, todas esas personas que están encargadas de eso, sin decir nombres, pues ya estuvieron encargados de la seguridad y fracasaron. Y esos fracasos son los que estamos viendo ahora y que tratamos de resolver, y los vuelven a nombrar otra vez. O sea, yo acabo de reciclando... leer hace unas horas un artículo que hizo Germán Ero en el 2000 y habla sobre lo mismo, y estamos hablando de hace 19 años y no han resuelto nada. Igual están los otros, la intervención militar en los asuntos de carácter público, en la seguridad pública, en la consecución del narcotráfico y todo, ha sido un fracaso rotundo, pero eso nos ha llevado, este fracaso nos ha llevado a que ahora vivamos una crisis humanitaria y un colapso institucional del Estado que se va a reflejar en estas situaciones que estamos viendo de violencia. ¿Y quién lo va a pagar? Pues el pueblo, ¿verdad? Entonces, es un asunto delicado que no se le ha tomado en serio. Ojalá que ahora, así como lo que pasó en
en El Paso, Texas y en Ohio con el asunto de las masacres estas de 2 tiradores que le pegaron durísimo a Trump, pues ahora a ver si con estas situaciones que pasaron en Puebla y Michoacán se retoma y se voltea a ver el asunto desde la base y tomando en serio lo que marca la Constitución. La Constitución es muy clara, ahí viene las fórmulas para resolver el asunto de seguridad y nomás menciona el artículo 29. El artículo 29 previene que en una situación de crisis el presidente de la República tiene la facultad de dictar un estado de excepción en consenso con todos los actores y las clases que intervengan en ello, ¿no? Sin embargo, ese artículo ni siquiera se tocó, no había necesidad de hacer una reforma como la que se hizo, no había necesidad de hacer humillaciones a nadie, ni tampoco obligar y hacer la situación que estamos viendo ahora, que el asunto de la Guardia Nacional, pues, es un fracaso, tan es así que ni siquiera se ha reclutado la gente. Yo tengo un dato aquí que hubo 6 voluntarios en lo que va del reclutamiento. Ajá. Entonces, hay que retomar, hay que dar un golpe de timón, hay que revisar lo que dice la Constitución. Y una de las cosas que yo quisiera, ¿no?, como mexicano, que se abroguen las reformas que se hicieron para crear la Guardia Nacional y se aboquen a lo que decía el antiguo artículo 31, fracción tercera, que fue anulado, que dice que la Guardia Nacional es la encargada de la defensa de la patria, del honor de la República, del orden interno, de la seguridad. Entonces, ¿y quién es la Guardia Nacional? Pues el pueblo. Y el pueblo quedó excluido de esa reforma y Andrés Manuel le da en exclusividad al poder público resolver el asunto de la inseguridad, y así no se va a resolver. Se tiene que involucrar todos los actores sociales, incluyendo principalmente al pueblo. Hay una apuesta del presidente López Obrador y de la 4T, claramente por invertir, digamos, en los pueblos, becar en los jóvenes, es decir, la ruta de largo plazo. Esa, pues, va a arrojar resultados después, pero mientras, obviamente, hay una urgencia, que es esto que estamos viendo. Usted, entonces, no confía en lo que estamos viendo, en lo que tenemos en la mano, que es la Guardia Nacional. ¿No confía en el resultado que arroje la Guardia? Absolutamente no. Y a mí me preocupa porque el sábado, día 1 de junio, creo que fue cuando se presentó la Guardia Nacional en Campo Marte, Andrés Manuel le encargó los designios de la seguridad y de la patria a la Guardia Nacional. No, por ahí no va. El Ejército y las Fuerzas Armadas son una parte del tema de seguridad. El tema de seguridad es muy complejo porque abarca muchas cosas y eso no se ha revisado. Nunca hubo una planeación estratégica nacional, nunca la hubo. Y aquí lo que estamos viendo es que para mí la Guardia Nacional va a ser un fracaso, y lo he dicho N veces. No soy adivino, yo me dedico, toda mi vida he estudiado estas cosas, y a mí me preocupa en específico la situación del ejército, sí, porque el ejército, pues ya no es el ejército en el que yo causé alta, y es otro ejército totalmente diferente. Entonces, no vamos a alcanzar los índices de seguridad, no vamos a alcanzar el desarrollo, y menos dando dádivas a la gente. La gente lo que tiene que hacer, si bien es que se tiene que implementar programas sociales, tienen que llevar como fundamento el desarrollo, la participación, que las personas se sientan dignas con lo que están haciendo. O sea, es un asunto del trabajo, no es el dinero en sí, que sí es conveniente impulsar eso. Por ejemplo, ahorita me tocó estar en un evento de lo que está pasando ahorita con los campesinos. ¿Qué están pidiendo ellos? Están pidiendo apoyos para el campo. No hubo apoyos, ya se retiraron los apoyos, ya se pasó la época de siembra. El año que entra van a estar pidiendo otra cosa para comer, no para sembrar. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo mismo que está pasando con el asunto de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional tiene que ver con un sistema organizativo social, ¿sí?, que permita hacer un tejido social que impida
¿sí?, la penetración del crimen y de la delincuencia. ¿Y quién lo va a hacer eso? Pues el pueblo, en los territorios, en el barrio, en las colonias. Un día los invito que vayamos a Michoacán para que vean ustedes cómo funcionan los grupos de autodefensas. Vamos a Guerrero para que vean cómo funciona la crack. ¿Y usted cree que la respuesta general es crear grupos de autodefensa? ¿Ese es el pueblo organizado? A ver, lo que tenemos que hacer es apoyarnos en la Constitución, y a partir de lo que dice la Constitución, que ya lo modificaron, no importa, tenemos que hacer un sistema organizativo social, organizar al pueblo que participe en la resolución de los sistemas de seguridad en México. Y aquí esa reforma incluso trastocó el orden federal, porque una de las funciones principales de la seguridad pública nace en el municipio, no nace en la federación. No, está bien el diagnóstico que hace, general, pero a ver, difícilmente, siendo realistas, no va a haber marcha atrás, por lo menos en 6 años, en las reformas constitucionales que se hicieron, y aunque procedan, salvo que procedan efectivamente los amparos que usted dice que existen en contra de esas reformas constitucionales, que son inconstitucionales. Es decir, veo muy complicado ese planteamiento que usted hace para que revertirse lo que es la estrategia de este gobierno, que usted dice que va a ser un fracaso, en particular la Guardia Nacional. Así es. Bueno, mira, aquí vamos a dejar de lado los amparos, vamos a dejar de paro la ley. Yo me estoy refiriendo a los hechos que no puede evitar el gobierno. Es decir, ¿cómo puede evitar una protesta social si es la esencia del pueblo? ¿Cómo puede evitar que el pueblo se haga justicia por su propia mano cuando no hay gobierno y cuando no hay justicia? Bueno, en los hechos los hacen, ¿no? En Guerrero eso sucede. En los hechos, digo, la gente se ve obligada. Es más, lo que pasó en Puebla hoy, ayer, pues es una manera de interpretar de la gente, de lo que tiene que hacer frente a la violencia que está afectándole todos los días. Así es cierto. Bueno, aquí Alejandro, hay una situación. A mí me llama la atención cómo es posible que hubo más de un centenar de Guardia Nacional y no actuaron. ¿Cómo que no actuaron? Por favor. ¿Cómo que no actuaron? En lo de Puebla, general. Sí, lo de Puebla. A eso me refiero. ¿Usted qué hubiera hecho, general? ¿Usted qué hubiera hecho? Pues basarme en los protocolos y capacitar a la gente. Lo que pasa es que aquí también estamos hablando de falta de capacitación y no hay capacitación. Mira, te voy a poner un ejemplo. Andrés Manuel dijo que iba a resolver los asuntos de Ayotzinapa, los asuntos de Tlatlaya, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Para ello necesita recurrir a los sistemas de justicia transicional, es decir, crear comisiones de la verdad, tribunales especializados, las comisiones específicas de la verdad en cada caso local. ¿Las tiene? No las tiene. Entonces el Estado no tiene la capacidad. A eso me refiero. Claro. El Estado no tiene la capacidad, no ha generado la capacidad del Estado, y lo tienen ahorita. Entre más tiempo pase va a ser más complicado el asunto. Me refiero a eso. ¿Quién va a distraer a la Guardia Nacional? El Ejército, la Marina. ¿Quién va a reclutar? El Ejército, la Marina. ¿Es militar o es civil? Es militar. Y si los militares van a actuar aquí, pues va a haber los resultados que estamos viendo ahora. ¿Sí? Va a haber más violaciones de derechos humanos. ¿Por qué? Porque ese adoctrinamiento, ¿sí?, ahí está, no lo pueden quitar. Correcto. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que recurrir a involucrar a la sociedad y generar cuerpos de policía profesional, como dice el artículo 21 de la Constitución, que no le han hecho caso. ¿Qué dice? Que debe ser civil, profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no lo han hecho. Se tiene que hacer. Aquí se generan policías en 8 semanas. Una carrera policíaca es una carrera que dura muchos años. Claro. Es una carrera que tiene un sistema administrativo que tiene que ver con la permanencia, con la profesionalización, capacitación, retiros, pensiones, ascensos, etcétera. Eso no hay en México. A eso me refiero. Pues muchísimas gracias al general José Francisco Gallardo por esta interesantísima conversación.
Pues gracias por estar aquí en Los Periodistas nuevamente, general. Un abrazo y felicidades por el programa. Gracias, general, que le vaya muy bien. Gracias, buenas tardes. Vamos un corte volando y regresamos también volando. Escríbales al Twitter @PáezVarela y @Álvaro_Delgado. Los Periodistas. Centro presenta En un Minuto con Álvaro Delgado. En medio del horror de la violencia, Rosario Robles comparece por fin ante un juez para enfrentar cargos de corrupción. Es la primera funcionaria del gabinete de Enrique Peña Nieto que enfrenta literalmente a la justicia. Un juez la citó a comparecer y le informó en su cara que se le acusa haber causado un daño patrimonial por más de 5,000 millones de pesos al ser omisa en los desvíos de sus subordinados en la SEDATU y la Sedesol. Robles, una mujer que muy joven se inició en la participación política en el maoísmo, que fue líder sindical y presidenta del PRD, se fue descomponiendo hasta terminar juzgada por corrupción en uno de los gobiernos más corruptos que ha tenido México. En el saqueo de la Sedesol y la SEDATU, que ella encabezó, está implicado su mano derecha en esas secretarías, Emilio Cebadúa, el oficial mayor que tramó el esquema que la Auditoría Superior de la Federación documentó y que por fin parece que se castigará. Como Rosario, Cebadúa fue también un joven que parecía comprometido con los valores de la democracia, pero como Robles, se deslumbró con el dinero y con el poder, y ahora ambos deben pagar por sus acciones. Radio Centro presentó En un Minuto con Álvaro Delgado. Los Periodistas con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado.
en Radio Centro 97.7. Regresamos. Este verano llénate de inspiración con Cadillac. Regresamos a los periodistas en este jueves, casi viernes. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa en la que le hablamos sobre los asuntos más relevantes en términos informativos. Y hoy, Alejandro, hubo un acontecimiento muy relevante que incumbe a México y a Estados Unidos. ¿Qué pasó allí en El Paso y en Juárez? Pues resulta que el precandidato demócrata a la presidencia, Beto O'Rourke, cruzó la frontera caminando y la cruzó del Paso a Ciudad Juárez caminando. Fue al funeral de una de las 22 personas que fallecieron en el tiroteo. Recuerda que el tiroteo del Paso murieron 8 mexicanos. Sí, es la primera vez que un precandidato presidencial cruza la frontera caminando para participar en un acto en México. Dice Beto O'Rourke, este precandidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, queremos recordarle al mundo que somos una comunidad binacional, en referencia a Juárez y a El Paso. Sí, O'Rourke dijo que la familia que lo invitó al funeral le pidió no revelar la identidad de la víctima. Y en un hecho inédito, caminando, cruzó. Las fotos son muy raras, se siente muy, muy raro. Pasó, pues al final es un acto de pre-campaña, caminar hacia Ciudad Juárez, fíjate nada más. O'Rourke puede ser, él quiere ser candidato presidencial demócrata a la presidencia de la República, pero ayer que platicábamos precisamente con Francisco Goldman, él preveía que puede ser candidato a la vicepresidencia. Sí, que alguno de los que queden, el que quede, puede perfectamente jalar a Beto O'Rourke, que sería un cambio, si gana esa fórmula, sería un cambio radical de 380 grados en las políticas que actualmente tiene Estados Unidos. Y en una reacción también, a mí me llama mucho la atención, veía hace un momentito, la revista Time asume una posición en contra de la violencia y de la violencia verbal del propio Donald Trump, y en su portada pone la palabra suficiente. Enough, dice la portada.
Y la palabra está formada a mano con anotaciones de todas las ciudades en donde en los últimos años, los años de Trump, ha habido atentados, Álvaro. O sea, lo construyen esa portada con todos los nombres de todas las ciudades. Pero es una portada relevante también. Es una portada muy fuerte. Después de la del Paso Times de ayer. Era lo que te iba a decir. Claro. El Paso Times ayer asume una posición contundente. Vemos ahora a un precandidato presidencial demócrata cruzar a pie la frontera de México con Estados Unidos, y la revista Time creo que se está dando una reacción fuerte, muy fuerte, que dice ayer Paco Goldman puede ser un punto de quiebre en este evento, lo de la matanza del sábado, en el futuro de Donald Trump. Y pues hoy se da a conocer que la madre de Patrick Crusius, señor que fue joven que fue agarró un viaje de 10 horas y fue a asesinar gente a El Paso, Texas, la madre de él contactó a la policía. Oye, esto nada más, Álvaro. Semanas antes de la matanza, le llamó a la policía y le dijo, oiga, ¿sabe qué? Estoy un poco preocupada porque mi hijo tiene una K-47 ahí a un lado de la cama. O sea, imagínate, les marcó. Sí, y según relataron este jueves a la CNN los abogados precisamente del homicida, del multihomicida, dice que la mamá estaba preocupada de que su hijo pues poseyera esa arma debido a su inmadurez y falta de experiencia. Pero la policía, ojo, usted que nos escucha, la policía desestimó la llamada. Le dijo a la madre que era legal que tuviera un arma. Ahí hay responsabilidad también de la policía. Por supuesto, le marca la mamá de Patrick Crusius, el asesino, y le dice, oiga, mi hijo tiene aquí una K-47 y está acostado con ella, sí. Ah, pues es legal. Imagínate. Eso le dijo la policía. Carajo. Y con esa arma mató a 22 personas. 8 mexicanos entre ellos. Carajo. Vamos a un corte y regresamos. Escríbales al Twitter @PáezVarela y @Álvaro_Delgado. Los periodistas.
7:55 de esta tarde vamos a armar una portada para un día de mañana, Álvaro. Pues sí, ya tenemos definido pues la nota titular de nuestra portada, que tiene que ver, como se lo anticipábamos en nuestra primera evaluación, al tema de Rosario Robles, cuya portada, ¿qué dice? Rosario ya está enfilada. ¿Enfilada a qué? No lo Todavía podemos no sabemos, decir, no sabemos, pero no sabemos. está enfilada. Esa es nuestra portada y nuestra siguiente información, nota. Una segunda nota: Michoacán, la guerra de cárteles riega de cuerpos, Uruapan. Y una tercera, Guanajuato, la violencia acaba con las tortillas, la historia que le contábamos aquí. Y aquí, y en otra información que aquí le contábamos sobre un estudio muy relevante, ¿por qué crece el número de homicidios en México? Y arriesgaba o decía una hipótesis que tiene que ver con el cambio. Sí, o la alternancia La alternancia provoca parte de la alternancia política. De esta ruptura. Y nuestra foto. Nuestra foto es Porfirio. Es una foto bonita, ¿eh? Es una buena foto. Sí. Es Porfirio Muñoz Ledo en la portada de los billetes de la lotería. Es un homenaje a Muñoz Ledo, que es un personaje político que yo creo que de enorme relevancia. Ya está mayor, está frágil de salud, pero con una lucidez impresionante. Vamos a invitarlo y ojalá que nos acompañe aquí mismo en el estudio. Eso es una enciclopedia política. ¡Qué barbaridad! Esa es nuestra primera plana. Y pues así nos despedimos de los periodistas, Álvaro. Vamos a despedirnos con un poema de Baudelaire, que es uno de los poetas malditos decimonónicos del siglo XIX, con un fragmento de Las Flores del Mal. De Las Flores del Mal, el poema 121 de Charles Baudelaire. Tendremos lechos llenos de olores tenues, divanes profundos como tumbas y extrañas flores sobre bazares, abiertas para nosotros bajo cielos más hermosos. Aprovechando a porfía sus colores postreros, nuestros dos corazones serán dos grandes antorchas que reflejarán sus dobles destellos, y en nuestros dos espíritus esos espejos gemelos. Una tarde hecha de rosa y de azul rústico, cambiaremos nosotros un destello único, cual un largo sollozo preñado de adioses, y más tarde un ángel, entreabriendo las puertas, acudirá para reanimar, fiel y jubiloso, los espejos empañados y las antorchas muertas. Buenas noches.